Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Josué Alcíbar y el día de hoy les voy a hablar sobre sus derechos. El día de hoy les vengo a hablar sobre un derecho realmente fundamental. Es realmente importante y más cuando estás en una etapa de tu vida como la de ustedes, en las que ustedes son muy pequeños. Porque cuando uno es pequeño sueña, tiene metas, quiere crecer y hacer un montón de cosas. Pero si llegan a violentar de alguna forma este derecho, tus metas, sueños y aspiraciones de cuando crezcas pueden verse afectadas o pueden verse frustradas. Este derecho tan importante del que te quiero hablar es el derecho o es un derecho establecido en un artículo o en un instrumento internacional que se llama Convención Americana de Derechos Humanos. Y es básicamente la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Ok, vamos por partes para entender todo bien. Primero que nada, tenemos que entender qué nos dice este artículo. Y en vez de estar leyendo este artículo muy largo, que lo voy a poner por aquí, te lo voy a resumir muy fácil. Básicamente se prohíbe que la esclavitud de cualquier tipo y se prohíbe la servidumbre. Nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieres ni te puede tener en contra de tu voluntad en un lugar determinado cumpliendo ciertas actividades contra tu voluntad. Nadie te puede obligar a trabajar forzosamente, no te pueden someter, ni nada de estas cosas. Esto es básicamente lo que nos dice este artículo. ¿Ok? Listo. Ahora, tenemos que hablar un poco sobre qué es la esclavitud, cómo aparece en Ecuador, cómo aparece a lo largo de la historia y cómo es que ha llegado a afectar a las personas. Primero que nada, esto aparece en la antigüedad y hay que tenerlo muy presente. En las civilizaciones antiguas apareció esto, era una forma de trabajo y era una forma de economía que movía todas las civilizaciones antiguas, en la cual pueblos que conquistaban a pueblos un poco más débiles, digamos, no inferiores, sometían a estos o los obligaban a trabajar para estos pueblos que eran mucho más fuertes. Entonces, un claro ejemplo de esto es Roma, donde ellos cuando conquistaban a otros pueblos sometían o obligaban a las personas conquistadas a trabajar para ellos. Además, también aparecía otra forma de esclavitud o por cómo se daba la esclavitud y era a través de deudas. Muchas personas pedían dinero, tierras o cualquier otras cosas y al momento de pagar no tenían. Entonces su opción era simplemente volverse esclavos para poder pagar sus deudas. Cuando hablamos específicamente en cambio de Ecuador, tenemos que entender que la esclavitud apareció, o la esclavitud como tal, ya existía con las civilizaciones precolombinas, con las civilizaciones, perdón, prehispánicas. Sin embargo, se tienen registros desde cuando los españoles llegaron y en 1535 trajeron los primeros esclavos hasta el Cabildo de Quito. Después, en 1553, un barco que naufragó y llegó hasta las costas ecuatorianas con esclavos negros, se establecieron en el Valle de Chota, los cuales a la final fueron conquistados y fueron sometidos por los colonizadores. Finalmente, el 25 de julio de 1851 se abolió esto en Guayaquil y se dio una compensación a cada uno de los dueños por sus esclavos. Sin embargo, pero para entender, ya la esclavitud dejó de existir dentro de Ecuador. Entonces, hasta ahora, lo que tenemos o lo que hemos visto es qué dice el artículo, se dio la esclavitud, cómo se dio la esclavitud en el contexto ecuatoriano históricamente y cómo es que desapareció. Pero, ¿sabían que a pesar de que supuestamente se abolió, no es que ha desaparecido la esclavitud totalmente en todos los países? Hay países donde aún es legal o donde hay formas nuevas que, a pesar de estar prohibida la esclavitud, se da de otras formas. Y ahí es donde entramos con la normativa ecuatoriana. Normativa, una palabra demasiado complicada, pero debemos entender qué es la normativa. Ok, normativas básicamente son, en simples palabras para que ustedes entiendan, es leyes. Las leyes como las que te dicen que no mates, no robes, ya, exactamente hay una ley para esto en nuestra Constitución. ¿Y qué es nuestra Constitución? Nuestra Constitución es la Carta Magna, es el documento o la ley más importante de todo el Ecuador. Todas las leyes obedecen a esta ley, es como si fuera la mamá de todas las leyes y todas las leyes chiquitas son sus hijos. Entonces, dentro de nuestra Constitución está el artículo 66, el cual reconoce y garantiza que las personas son libres básicamente. Dentro del artículo 66 hay dos puntos primordiales donde se menciona la esclavitud y el sometimiento, no de forma directa o explícita. Cuando me refiero a explícita es que no está escrito como tal, pero sí menciona que todos tienen derecho.
Bueno, dentro del 29 sí menciona en uno de sus puntos y dice que dentro de los derechos de la libertad se incluye la prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre, el tráfico y la trata de los seres humanos. Entonces, aquí es donde encontramos básicamente dentro de las leyes o normativa ecuatoriana la esclavitud y la servidumbre. ¿Cómo es que está prohibida actualmente? Listo. Para entender todo esto tenemos que ver el tema de jurisprudencia. Y ustedes me irán a decir, jurisprudencia es una palabra tan compleja, pero realmente no lo es. Les voy a explicar básicamente qué es y de ahí continuamos. Jurisprudencia básicamente es una sentencia y todo lo que engloba esta sentencia, es decir, los hechos que ocurrieron, cómo es que se resolvió este problema durante un juicio y todo esto. Ok, dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que se encarga de proteger y velar tus derechos cuando el Estado o tu país no vela por estos o los ha violentado o te los ha negado de alguna forma. Es como, por ejemplo, cuando vas con tu mamá porque tu hermanito te pegó y tu mamá dice, no, no voy a hacer nada. Entonces tú vas donde tu abuelita, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y te dicen, no, muy mal, debiste haberle castigado a tu otro hijo porque le pegó a tu hijo menor. Es exactamente lo mismo. Tu abuelita es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tu mamá es las cortes o el estado donde tú vives. Entonces, la sentencia que vamos a hablar es básicamente un caso en el cual el Estado de Brasil vulneró los derechos de las personas, de unos trabajadores de una hacienda, al omitir, al no tener prácticas que protejan a estos trabajadores de la esclavitud y de la servidumbre moderna. Es decir, el Estado de Brasil no hizo nada cuando sabía que había personas que estaban sometidas ante esclavitud de alguna forma. Se hicieron denuncias, se presentaron informes y cuando finalmente el Estado de Brasil quiso hacer algo, o era muy tarde o lo hizo el trabajo a media. Omitió pruebas que demostraban que fueron sometidas estas personas a algún tipo de esclavitud. Y eso está realmente mal. Finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que en efecto el Estado de Brasil vulneró los derechos y no hizo realmente nada para garantizar y velar los derechos de las personas. Y de esta forma fue que se resolvió el caso. Para finalizar, es importante tener en cuenta que desde muy pequeños las personas deben tener entendimiento sobre este derecho. Y no solo sobre este derecho, sino sobre muchos. Porque a través de esto podemos planificar y estos de una u otra forma pueden, si se ven violentados, pueden llegar a frustrar o violentar nuestros planes de vida. Es importante entender que los niños desde muy pequeños tienen sueños, metas y aspiraciones, y si se vulnera este derecho, o si se les somete a algún tipo de esclavitud o servidumbre, sus sueños y aspiraciones van a caer y van a desaparecer. Y no solo esto, sino en el crecimiento personal, el desarrollo de las personas, es importante que no se violente de ninguna forma este derecho. Por eso también es importante que los niños conozcan de qué forma se pueden proteger, a quiénes pueden acudir, dónde es que está establecido estos derechos y cómo pueden protegerlos y cómo pueden garantizar y ver quiénes deben proteger estos derechos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Un placer enseñarles sobre este derecho.